Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes 10 de julio. Daniel Chaschetti, buen día. ¿Cómo están? Daniel Superbiel. Buenos días a todos. Conrado Hughes. Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia. Y dejo el saludo también para Jaime Gorra, que ya en cualquier momento se está incorporando. Les propongo que empecemos por el lado político. Dejemos el tema Pluna para dentro de un rato y ocupémonos en primer lugar de esta columna que dio a conocer ayer el vicepresidente de la República, Danilo Astori. Astori publicó una columna de opinión en la que desarrolla varias críticas al presidente José Mujica y a la Cancillería por lo ocurrido en la última cumbre del Mercosur, en la que se aprobó el ingreso de Venezuela al bloque regional mientras Paraguay está suspendido. ¿Qué circunstancias que no conocemos hicieron primar lo político por sobre lo legal? Con esta afirmación se reconoce explícitamente que se desconocieron normas legales e institucionales que considero fundamentales para todos los miembros del bloque y que están en la base de la propia existencia del Mercosur, asegura Astori en este artículo. El debilitamiento de la institucionalidad del Mercosur solo favorece a sus adversarios, a los que, por razones políticas o ideológicas, están en contra del proyecto, escribió el vicepresidente en esta nota que se dio a conocer a través del portal UI Press. Claro, y la primera pregunta es, ¿qué hace esta columna en este momento, no? Quien no conozca, nuestros escuchas pueden interpretar esto. UI Press es una agencia noticiosa uruguaya cuyo alma mater, director, titular y factotum es nuestro amigo Esteban Valenti. Esteban Valenti, un hombre con una trayectoria muy larga en el mundo de la política uruguaya, desde los viejos tiempos en que era, en mi época, el más conspicuo dirigente de la Juventud Comunista. Es un gran operador político y lo ha demostrado acá, en las tertulias, lo ha demostrado en el país, inclusive en algunas circunstancias afuera del Uruguay. Y es evidente que el grupo del Frente Liber Sereni confía mucho en la habilidad, la intuición de sospecho de Valenti, y por lo tanto dice, en esto hay que seguir pegando, y la persona indicada es Astori. Yo comparto de la primera a la última frase de lo que dice Astori. Lo que sí me cuesta entender por qué Astori tiene esta curiosa condición de que dice las cosas muy sensatas y actos en el final de cualquier nota o aclaración o declaración pública dice, así que seguiremos apoyando al gobierno y al canciller. Me parece que queda incoherente y eso me da mucha pena. Tú, Daniel, tenés una interpretación de por qué esta nota sale en este momento. Lo digo porque Astori ya había hablado de esto. Manejó su discrepancia con la resolución de la cumbre del Mercosur incorporando aquello de la herida más grave. Claro, en declaraciones que hizo a la prensa la semana pasada, indicando, por ejemplo, que ya no quedaba norma importante del Mercosur que no hubiera sido violada. Desconcierta que ahora aparezca toda la argumentación ordenada, son tres páginas, ¿no? Una nota larga que sale a luz que una semana después de aquellos dichos y en medio de un debate que está volcado totalmente hacia otro tema hoy en el Uruguay, que es hacia el tema Pluna, ¿no? Exacto, ¿no? Es difícil, ¿no?, de tratar de entender qué quiso hacer Astori con esta columna. No sé si acá hubo un error de tiempo o de timing. Yo creo que es un error profundo porque Astori ya había marcado su posición, había quedado muy clara para la ciudadanía, y creo que no tenía necesidad en seguir poniendo el dedo en la llaga. El presidente dio pasos de los cuales se siente seguro, ha argumentado, y en todo caso está dispuesto a pagar el precio político. Creo que no le hace bien al gobierno, y menos en este momento, ¿no? Porque cuando uno mira cómo se está tramitando el tema central de la agenda, que es Pluna,
uno encuentra que el gobierno está actuando unido en ese punto, sí, lo cual a mí me sorprende mucho, porque la situación es tan compleja que alienta la posibilidad de que aparezcan oportunistas y le traten de tirar, claro, tirarles el muerto al sector de Danilo Astori. Sin embargo, el presidente y su entorno se han mostrado, se han comportado de manera muy leal con el equipo económico. Y en ese sentido, esto es como dinamitar toda esa situación, todo ese escenario. Sí, hoy por ejemplo, en la diaria, aparte de reseñar la columna, hay un recuadrito titulado ¿Qué pasó Danilo?, ¿no? Allí se señala que desde el Frente Amplio, desde el Frente Liber Sereñi se explicó que Astori tenía previsto sacar esta columna desde que expresó la semana pasada su postura contraria al ingreso de Venezuela al Mercosur. Varios medios de prensa le habían requerido que profundizara en su posición, el vicepresidente resolvió no brindar entrevistas y en cambio escribir lo que pensaba en una columna para decir solo lo que quería decir. Pero bueno, más allá de que esa sea la justificación, aparecen después algunas evaluaciones y una fuente sostiene que la columna es inoportuna y un grave error en el contexto político actual. Y va a algo que tú señalabas, Daniel. Mujica se está portando bien por el tema Pluna, evitando asignar responsabilidades al gobierno anterior, y esto, la columna, genera un escenario de conflicto. Sí, incluso la respuesta de Mujica, muy moderada. Claro, que de mañana salió, es también moderada, por lo cual a mí me da la impresión de que, bueno, que este tema, por el momento, yo creo, mirando desde el lado de Astori, debería sacarse de encima de la mesa. Hoy el tema central es Pluna, y además a nadie le sirve, creo yo, un gobierno dividido. O sea, es pícara la pregunta que hace Conrado, ¿no? Pero yo creo que no es sano para un sistema presidencial como el uruguayo que el presidente y el vicepresidente estén peleados. Ya lo vivimos en el año 93 y 94, cuando Gonzalo Aguirre y Lacalle rompieron, ¿no? Y fue una situación bastante delicada. Entonces, me da la impresión de que esto es un error de Astori que puede responder a un problema de timing, de cómo, del momento en que la columna se haga pública, lo cual también me llama la atención, porque estando Valenti en el medio, con el olfato y la intuición que tiene Esteban, también me parece que es un error grave de su parte. ¿Qué respondió Mujica? La respuesta está en La República de hoy. Comillas: tengo mi manera de pensar y respeto mucho al compañero vicepresidente. No es la primera vez, ni será la última, en que tengamos opiniones diferentes. Considero que eso democráticamente es sano, porque se trata de polemizar honrada y respetuosamente. Y ahí quedó. Sí, yo voy a discrepar con Daniel Chaschetti. Creo que más allá de que por ahí Astori le erró al tiempo político de hacer esta declaración, creo que había mucho frente amplista del núcleo, del corazón del Frente Amplio, que realmente está espantado con esta forma en que Venezuela ingresa al Mercosur por la ventanita del fondo, con Paraguay suspendido y con bueno, claramente pulverizando toda la institucionalidad y los acuerdos. Y sé que hay muchos frente amplistas que estaban esperando que el Frente Amplio no se encolumnara detrás de esta decisión intempestiva política presidencial del presidente, como lo dice Astori en la carta, anteponiendo lo político por encima de lo jurídico. Entonces, que dentro del Frente Amplio, evidentemente perjudica al gobierno, no hay duda, pero yo no sé si perjudica al Frente Amplio que haya un sector muy importante del Frente Amplio, como es el Frente Liber Sereñi, encabezado nada más y nada menos que por su vicepresidente, diciendo: miren señores, nosotros dentro del Frente Amplio, si nadie puede dudar que Danilo Astori es Frente Amplista, estamos en total desacuerdo con esta forma en que Venezuela ingresa al Mercosur. Entonces, por ahí, en el corto plazo y en la situación actual del gobierno con tantos frentes abiertos, sí, genera distorsión. Pero creo que a largo plazo es un punto que se anota Astori para ya lo había dicho. Bueno, pero no en una confrontación tan directa y tan fuerte, marcando la cancha con una columna, ¿no? A ver, para seguir agregando elementos, también puede sostenerse, más allá de la perplejidad de por qué aparece ahora esta columna, puede sostenerse lo otro. Ojo, el tema del ingreso de Venezuela al Mercosur en estas condiciones en realidad todavía no está cerrado, ¿no? Si bien se superpuso con otro tema que vinieron después, como este de Pluna, terrible y muy fuerte,
La Cancillería, por ejemplo, según anunció en su momento el ministro Luis Almagro, tiene a sus servicios jurídicos estudiando el asunto para terminar emitiendo un pronunciamiento. Sí, eso lo dijo Almagro en tu entrevista. Entonces, que Astori quiera argumentar con cuidado y con un desarrollo prolijo y con todas sus razones para que esa posición se conozca de manera más completa, quizás viene bien en ese sentido, en ese contexto. Y otro dato, ayer trabajando en la agencia de noticias, Chávez va a suspender la campaña electoral y se va a ir a Brasil a participar el día de ese famoso 31 de julio cuando supuestamente ingrese, ¿no? Jaime, ahora sí. ¿Qué tal? Como dicen en el Pacífico y acá en el Uruguay, embotellamiento o taco en la Rambla estaba impresionante, disculpas por llegar tarde. Digo, estos temas para mí siempre me mantienen en un posicionamiento único. Con la ley todo, fuera de la ley nada. Y yo no dudo, conociendo a Danilo Astori, que en este tema del Mercosur indudablemente tiene que estar en una situación personal y por sus convicciones bastante molesto. Si el vicepresidente tuviera una cadena de frecuencias moduladas en todo el país y hablara todos los días, como lo puede hacer algún gobernante, o tuviera una radio para hablar todos los días, no nos asombraría, pero cuando sale una columna parece como que es un exabrupto. El tema del Mercosur es gravísimo, no tengo la menor duda, porque si hubo un país que debió estar suspendido del Mercosur fue Argentina, que incumplió durante años con el Tratado del Mercosur, el artículo 1 de libre circulación de bienes y servicios, con lo que fue el bloqueo de los puentes, y con un Uruguay cansado de ir al órgano respectivo del Mercosur a decir que ese país estaba incumpliendo, mientras que Brasil miraba para el costado, y en todo caso el único país que estaba preocupado por esta situación, porque además tenía inconvenientes con ello, no solamente desde el punto de la conectividad, como decimos ahora, porque los camiones de Paraguay tampoco pasaban por los puentes, sino que además tenía plantas argentinas que le estaban contaminando a Paraguay, porque son plantas de vieja tecnología. Y sin embargo, ningún país hizo nada por suspender a Argentina del Mercosur. Yo, Frente Amplista, de ley, de alma y de un principio, no fui a los 40 años del acto del Frente Amplio, por la sencilla razón de que estaba invitado el presidente de Brasil, el expresidente Lula, y no me sentía con ganas de estar escuchándolo en ese acto cuando el presidente de Brasil, en una situación gravísima como la que fue en Uruguay, el bloqueo de los puentes, miró para el costado. Entonces, por ese hecho, no fui a ese acto. Entonces, yo creo que estas cosas enojan y estas cosas tienen que ser puestas en su verdadero contexto, porque si no vemos lo que está pasando hoy, referido a lo que ha pasado en la historia, vamos a analizar siempre la noticia y estar al golpe del balde. Y a mí me parece que entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque lo que pasó en este momento con el Mercosur realmente es calamitoso. Y yo coincido absolutamente con el vicepresidente de la República que el tema de haber suspendido a Argentina cuando lo que estamos discutiendo es el tiempo que se tomó un Parlamento para hacer el juicio que hizo, y no si incumplió con la Constitución, me parece gravísimo, porque si a Collor de Mello estuvieron 8 meses para hacer el juicio, y a Bush estuvieron 1 año y medio, bueno, que a Lugo se lo hagan en 8 o 10 horas es un problema de tiempo, pero ¿estamos o no estamos dentro de las normas constitucionales? Y por eso vuelvo a decirlo del principio, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y mucho menos cuando se compromete una organización ya bastante cascoteada y bastante inservible como es el Mercosur, con una decisión de esta naturaleza. Así que no me asombra la preocupación y en cierto caso el enojo que el vicepresidente de la República puede tener, y cuando sale una columna nos parece un exabrupto, ojalá hablara todos los días por emisoras de radio. Ahora, hablando del momento en que sale la columna, hay otro aspecto de su contenido que también sorprende un poco. Dice, sobre el final de la primera página, la posición de no acompañar el ingreso de Venezuela en estas circunstancias era la que manejaba toda la delegación uruguaya al salir del país rumbo a Mendoza, incluyendo al presidente Mujica y al ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro. Fue la posición que defendió el canciller hasta último momento, e incluso la propia Cancillería brasileña. ¿Qué cambió durante la cumbre para revertir la posición que llevaba la delegación uruguaya? No lo sabemos, dice Astori. Hoy, o mejor dicho, ayer, lunes 9 de julio, Astori dice... No lo sabemos. 10 días después del episodio. Es raro, ¿no? Es raro que entre Astori y Mujica no haya habido la posibilidad de reunirse e intercambiar y recibir esta información. Astori sigue diciendo, no lo sabemos. Daniel recordaba, porque su profesión es esa,
recordar episodios para tratar de interpretar fenómenos políticos, y me parece muy bien. Si recuerdan bien, jamás en las desavenencias entre el presidente Lacalle y el vicepresidente Gonzalo Aguirre tenían este tenor. Fíjense que quien le infligió al Mercosur este daño en asociación con nuestros dos hermanos, uno de los cuales dice bien el arquitecto y general Igorra, no debió ni ser invitado a ninguna fiesta de nada, y ahora ya está mostrando la hilacha, porque el señor Lula acaba de mandarle un video con adhesión desde la reunión del Foro Social a Chávez. Dice Astori, yo quiero leerlo y nada más: el retroceso más grande y más grave, el más grande y el más grave, que ha sufrido el Mercosur en toda su compleja historia, es decir, no ha sido agua sobre hojuelas, es que ahora la única institucionalidad válida no es la de los tratados, no es la de los mecanismos que nos protegen a todos y requirieron largas y trabajosas negociaciones. Ahora dependemos de la decisión de los presidentes de los países, y les anuncio que si este fuera el marco de derecho en que nos regimos, estamos en las manos de, entre otras cosas, en el futuro, después del 31 de julio, de por lo menos claramente dos orates: la señora Cristina Kirchner y el gorila de Barinas, don Hugo Chávez Frías. Muy breve, yo creo que la comparación de Connie entre lo que fue la relación Chaquetti se mata de la risa con la terminología del presidente y vicepresidente del Partido Nacional en su momento, frente a los problemas que hubieron en ese momento, no podía ser de otra manera. Los problemas que estamos teniendo en estos instantes son de una gravedad y de una magnitud que nada tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de publicitarse si las empresas van a ser privadas o no. Ese es un hecho de naturaleza política interna. Es responsabilidad del gobierno de la calle. Este es otro tipo de problemas que amerita otro posicionamiento de las gentes o personas. Sí, a la pregunta de Emiliano, a la pregunta que hace Astori, ¿qué pasó? Bueno, el Brecha el viernes pasado da una versión más profunda de todas las que circularon, ¿no? Dice que Dilma le planteó a Mujica y a Cristina que estaba harta de las coimas que exigía el Partido Colorado del Parlamento paraguayo para aceptar levantar la mano para que Venezuela ingrese al Mercosur, y que aparentemente ese argumento fue el que determinó que los presidentes se pusieran de acuerdo para está bueno porque que Cristina se conmueva por un tema de coimas es realmente muy significativo. No, a mí me parece que Astori, por lo menos como gobernante, siempre ha dado pruebas de tener una visión de mediano plazo, o sea, de no guiarse por el corto plazo. Y cualquier análisis realista va a llevar a que la Cancillería no va a modificar su posición, porque el compromiso político que asumió el presidente es muy grande. O sea, sería darle un golpe demasiado duro a Mujica. Yo creo que Mujica entró en el acuerdo, lo presionaron, no sabemos las características de la negociación. Yo creo que Mujica hace mal en no compartirlas con su gabinete y con su vicepresidente, pero lo cierto es que Uruguay entró y es muy difícil que dé un paso atrás. Por tanto, no veo la conveniencia de seguir metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que la mayoría de las cosas que dice Astori en su columna son correctas, pero el error ya está hecho. Sí, pero tal vez la otra forma de verlo es que Astori quiso dejar sentada su posición. Exacto. ¿No? Y con toda la batería de argumentos que tiene para manejar. Porque fíjate, por ejemplo, sigo buscando frases, ¿no? Porque es muy densa, la nota es muy densa, párrafo por párrafo da para discutir media hora. Si hay un país que debería preservar y luchar por fortalecer la institucionalidad del Mercosur, ese es Uruguay. No solo por su tamaño, sino por su tradición y su historia. La historia reciente ha demostrado y confirmado 1000 veces que nos conviene, que necesitamos esa institucionalidad. Los ejemplos comerciales, políticos e incluso los dolorosos bloqueos de hace muy poco son ejemplos abrumadores. Y después agrega, y acá viene un mensaje de otro tipo, ¿no? Un mensaje que va para adentro del Frente Amplio, para su historia. No es un capricho formal, no hay ninguna contradicción entre la legalidad y la política. Al contrario, lo que es bueno recordar
porque tiene que ver con las profundas definiciones democráticas de la izquierda, es que no se puede, no se debe avasallar la ley por la política. Y bueno, eso es directamente a la portada de la República, cuando Mujica termina poniendo punto final al tema, el canciller está atornillado al cargo, lo político primoso por lo jurídico. Evidentemente hay un desmarque clarísimo con ese punto, ¿no? Hay casos en que los gobernantes a veces después tienen sus consecuencias. Nada más ni nada menos que el presidente de Francia, Sarkozy, sin saberlo, gente de su equipo económico y político acusó a Uruguay de ser un país de lavado de dinero, y tuvo reprobaciones internas de algunos de sus asesores por haber dicho eso cuando Uruguay y Francia tenían un tratado de transparencia y de intercambio de información financiera. Alguien le dijo a Sarkozy una cosa que no era exactamente, lo presionaron o no, yo no sé lo que pasó. Sí, alguien que había ido de visita al Palacio del Elíseo. Y en este caso nos pasa lo mismo, vamos con una posición y nadie sabe por qué después entramos en la otra. Pero no es un tema nuevo para el Uruguay, ¿eh? Es histórico que algunas figuras políticas del Uruguay muy importantes en la historia hayan tenido actitud de este tipo. ¿Ibas a agregar algo más, Sí, Daniel? yo quería terminar el razonamiento. O sea, ¿cuál es la idea? Si Uruguay no va a cambiar su posición, tal vez Astori, sentando la posición y dejándola bien clara, crea que está representando con mucha nitidez, como decía Daniel, a un sector grande del electorado frente amplista. Esto puede tener un componente electoral, tal vez, pero creo que es una apuesta un poco riesgosa por múltiples razones, porque estamos lejos de la elección, porque en realidad no hay ninguna demostración de que este sea el camino para ganar una interna. Creo que acá hay una cuestión más de principios. Astori muchas veces ha tenido problemas de timing por el hecho de estar muy agarrado a los principios. Él se recuesta en una tradición de la política uruguaya que es la tradición doctoral o principista que hace de las posiciones y las fundamentaciones políticas un centro, y que muchas veces eso le genera costos, ¿no? Le generó costos en el 96 cuando estuvo a favor de la reforma constitucional, le generó costos en la crisis. No solo Astori, Sereñi renunció a la presidencia del Frente Amplio. Exacto, pareció que era un tema importante, ¿verdad? A mi juicio Sereñi también responde a ese tipo de tradiciones. Entonces tal vez Astori esté haciendo esto porque es la forma en que él concibe la política, y es exactamente lo contrario a la forma como la concibe Mujica. Pero Giachetti, ¿cómo la concibe Astori? Primero el país, segundo el Frente Amplio, y tercero, y en tercer lugar y atrás, el sector político de Astori. Y eso es un comportamiento. Pero no me refiero a los principios, sino me refiero al manejo del timing político, ¿no? O sea, de cuándo es conveniente y cuándo no decir las cosas. Y muchas veces Astori no mide eso genera consecuencias y a veces le hace daño. Cuando el país está por delante. Me parece que el vicepresidente de la República, y cuando yo terminé de leerlo, dije, faltó la última línea, como dicen los escritores de guiones de comedia: mi voto no es positivo. Una lectura más para terminar con el tema. Sobre esta columna de Astori ha opinado también más de un nombre de la oposición. Y me interesó lo que dice Pedro Bordaberry, que lo elogia. Bordaberry, que paralelamente cuestiona a Astori por la solución de Pluna con Leadgate, que se hizo cuando Astori era ministro de Economía, acá lo defiende a capa y espada. Y fíjense por qué lado lo hace. Dice: Astori tiene el deber de defender la institucionalidad y las facultades del Parlamento. Cuando lo hace no es el suplente del señor Mujica en la presidencia o miembro del Frente Amplio, es la cabeza de un poder que integramos todos los representantes electos por la ciudadanía. Y agrega Bordaberry: Astori debe velar por el respeto de nuestras facultades constitucionales y oponerse, como lo hizo, a que se afecte la institucionalidad. ¿Te convence esa lectura? Está bien, no, es correcta. Al verlo Astori como presidente de la Asamblea General. Sí, nuestro sistema en ese sentido es bastante curioso, porque el hecho de que el vicepresidente tenga un rol tan activo y se encargue de los vínculos entre el Ejecutivo y el Legislativo, muchas veces nos lleva a verlo
a veces con un perfil y otras veces con otro. Normalmente lo juzgamos como el segundo del presidente y pocas veces lo vemos como la cabeza del Parlamento. Desde el punto de vista que señala Bordaberry, bueno, no hay duda de que Astori tiene todo el derecho y la legitimidad para decir lo que está diciendo. El derecho y la legitimidad para decir lo que está diciendo. El derecho y la legitimidad para decir lo que está diciendo. El derecho y la legitimidad